Buenas tardes, mis hermanos y amigos. Vamos a seguir con estos estudios de los 10 mandamientos. Hoy nos toca el estudio de honra al matrimonio. Como idea central tenemos matrimonio, un hombre y una mujer unidos para siempre en cuerpo y alma. En el libro de Éxodo 20:14 dice lo que es el mandamiento: no cometerás adulterio. Tenemos en nuestro libro de estudios lo que es la aplicación para la vida, que es el que nos da el inicio y nos abre la puerta para este estudio. Y dice así: aunque el mandamiento está escrito en términos negativos para resaltar la condena de parte de Dios, la idea detrás de no cometerás adulterio busca resaltar la inmensa valorización divina del matrimonio, que se entiende como un pacto de fidelidad física y anímica entre un hombre y una mujer. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. Hoy día existe una gran presión social que busca cambiar la idea del matrimonio basado en los principios judeocristianos. Todas sus bases están siendo erosionadas al cuestionar la monogamía, un solo cónyuge. Al extender el alcance a las personas del mismo sexo, las consecuencias del debilitamiento del matrimonio afectan directamente a los hijos y por ende a toda la sociedad. Los cristianos creemos que dentro de un matrimonio bíblico es que las parejas heterosexuales experimentan el mayor gozo, la unidad y la seguridad que la familia requiere. Finalmente, solo los matrimonios concentrados en Dios y su palabra proveerán el ambiente propicio para criar a los hijos. Hermanos, para seguir en el estudio, vamos a hacer una pequeña oración y luego vamos a continuar con lo que es el mandamiento de no cometerás adulterio. Señor y Padre Santo, perdónanos, Señor, perdónanos por tantas arbitrariedades, Señor, tanta rebeldía, tanto pecado, Padre Santo. Sabemos, Señor, lo que es bueno, lo que es malo, pero nos inclinamos, Señor, a ofenderte, a hacer lo malo. Perdónanos, Señor, y que sea tu palabra que ya nos dejaste, Señor, para que nosotros sigamos lo que son tus mandamientos y estatutos. Y te pido, Señor, que sea tu palabra la que haga la obra, mi Señor. Te pido, pues, Padre, que te manifiestes, mi Señor, poderosamente. Ayúdame, Señor, habla a través de mí. Y una vez más reiterando, mi Señor, que sea tu palabra la que haga la obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Éxodo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. ¿Saben lo que esto significa, hermanos? Es un mandamiento bien dirigido a todos, como ya acabamos de leer, a matrimonios cristianos, y es aplicable tanto a hombres como a mujeres. Este mandamiento protegía la condición sagrada de la relación matrimonial. Dios, nuestro Señor, había instituido el matrimonio en la creación del hombre y de la mujer, como está escrito en el libro de Génesis 2:24. Y lo había bendecido como medio de llenar la tierra. Y aquí vienen las consecuencias. La pena por la infidelidad en la relación conyugal era castigado con la muerte. Aquí está en el libro de Levítico 20:10.
El adulterio, también conocido como tan grande pecado, este grande mal y pecar contra Dios. En el libro del Levítico dice así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Era el precio del pecado. Este mandamiento está en armonía con el pacto matrimonial entre Adán y Eva en el jardín del Edén, que está en el libro de Génesis 2, 18, 25. Lo primero que reconoce el Señor es: no es bueno que el hombre esté solo. En el versículo 18, el hombre vivía en una creación perfecta, sin carencias, ocupado en el cuidado de un hermoso huerto, pero la soledad no era buena. La decisión de Dios de hacer una ayuda idónea es la base de la complementariedad natural entre hombres y mujeres. Eva no fue hecha de la nada, sino de Adán. Todos sabemos la historia, cómo es que viene de Adán, reconociendo su identidad e igualdad, pero también claro que él mismo, Adán, entendió que esa mujer que el Señor le acababa de presentar no era inferior a él, sino idónea, adecuada y apropiada para él. Por eso dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. La naturaleza de la realización de un hombre y una mujer tiene mucho afectivo. Lo más importante radica en la complementariedad que no se encuentra en el resto de la naturaleza, ni en el significado de sus funciones, ni tampoco entre los seres humanos del mismo sexo. La belleza y el fundamento de la relación matrimonial radica en su complementariedad física y anímica. El adulterio, justamente la violación de esa unión física y anímica y espiritual indisoluble. El apóstol Pablo habla de una disolución cuando dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Por qué dice los dos serán una sola carne? Primera de Corintios 6:16. Lo que Pablo está dando a entender es que la sexualidad no es tan trivial como entiende la sociedad secular contemporánea. No se trata de un simple contacto físico y consensual, sensorial o pasajero. El acto sexual es complejo y espiritual, en donde se funcionan dos personas en una, como se observa en una relación matrimonial. Entonces el adulterio sería una violación práctica al propósito de una unidad indisoluble del matrimonio. Está en Ezequiel 16:32. La palabra de Dios dice así: si como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos, el desprecio del Señor hacia el adulterio es tan grande, hermanos, que dice aquí nuestro hermano, el autor de este libro, que lo usó para referirse a la infidelidad de Israel, a irse tras los dioses ajenos, que está en Jeremías 5:7, y cuando condenó su práctica,
con la muerte, que como ya lo leímos está en el libro de Levíticos 20:10. También señaló que la práctica del adulterio en Israel, junto con otros pecados que causaban daños en la sociedad, provocarían un gran desastre social y natural. Y eso lo dice en Oseas 4, del 1 al 11. Son daños, mis hermanos, que también observamos en la actualidad. La pregunta dice, señala los daños que produce el adulterio. Ya hemos visto, produce bastantes daños. ¿Y cuál es el precio del pecado? ¿Cuál era en ese tiempo, de esos tiempos? Ahora vamos a seguir prosiguiendo el estudio. Vayamos al libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 3. Y dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y David mandó a preguntar por aquella mujer. Allí es donde vienen daños, mis hermanos, que provocan lo que es esto del adulterio, cómo el enemigo ataca y no importa quién. ¿Por qué? Porque somos de carne. Entonces, ¿qué es la causa de todo esto, mis hermanos? Como ya se ha dicho mucho en muchas cosas, y no nada más para esto, sino para múltiples cosas, múltiples circunstancias, que lo que estaba sucediendo aquí es la ociosidad, que es donde el enemigo aprovecha mucho para maquinar sus cosas y hacer cavilar el cerebro humano, presentarle tentaciones. Por eso la palabra de Dios dice que bienaventurado el hombre que resiste a la tentación. David estaba viviendo un periodo de prosperidad, de paz. David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Segunda de Samuel 8:15. Tenía buenos líderes a su alrededor que le ayudaban a gobernar con sabiduría. En conclusión, David estaba pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Es posible que todos esos éxitos y esa tranquilidad terminaron por relajar y hacer que David bajara la guardia. Todavía quedaban enemigos alrededor y era importante fortalecer las fronteras, pero el rey prefirió enviar a sus generales y quedarse en la tranquilidad de Jerusalén. Capítulo, segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Es interesante notar que Joab, sus asistentes y todo Israel estuvieron listos para asumir con lealtad y sacrificio sus funciones y responsabilidades en la defensa del reino, menos el rey. Podríamos decir que la caída posterior de David
no tuvo que ver solo con la situación que se presentó con Betsabé, sino que él ya estaba inmerso en un estilo de vida descuidado que le hizo no participar en sus deberes reales. Veamos algunas características y comparemos la actitud de David con la condena que hace Ezequiel al usar a Sodoma como ejemplo. Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. En esos tiempos Judá se comparaba a Samaria y a Sodoma, cuyo juicio, el pecado, fue implacable. Judá se corrompió más. Versículo 47. Multiplicó la maldad de Samaria y de Gomorra. Está en el versículo 51. Y cometió pecados más abominables. Versículo 52. En el versículo 51 dice, y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas. Más justas son que tú, avergüénzate, pues tú también, y lleva tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Así es, mis hermanos, cómo se comparan lo que es la palabra de Dios. A veces mencionamos o creemos que todo esto nada más es referente a lo que es el acto matrimonial entre un hombre y una mujer, pero aquí Dios justifica los pecados de Israel, pecados de otras ciudades, cómo se estaban contaminando, qué era lo que estaban haciendo, algo que estaba adverso a lo que son los mandatos, a los mandatos de Dios nuestro Señor. Dice en Proverbios 5, 18 al 19, o sea, hay un enunciado que dice discusión de grupo. El llamado de la palabra de Dios para evitar el pecado sexual. La palabra de Dios presenta muchas advertencias en contra del pecado sexual. Vienen algunos pasajes con citas bíblicas para responder preguntas y mirar qué es lo que David descuidó, que lo llevó a caer, y qué es lo que debe de considerar para mantener el respeto y la fidelidad que el Señor espera de mí. En el libro de Proverbios 5, 18, 19 dice así, mis hermanos: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Esta es palabra de Dios, hermanos. Ahora, un comportamiento relajado y ocioso se observa cuando se levanta de una siesta y su única ocupación es pasearse por la terraza de su palacio, hablando del rey David. Esta indiferencia y esa autogratificación excesiva terminó en su incapacidad de dominarse a sí mismo. Estaba tan inmerso en la satisfacción egoísta de sus placeres que no se pudo contener ante la belleza desnuda de Betsabé. Grande pecado, mis hermanos, porque el rey David, pudiendo tener
tenía y pudiendo tener la mujer que él quisiera, legalmente se tuvo que poner sus ojos en la mujer prohibida, que es parecido a cuando en los primeros tiempos en el jardín del Edén, cuando a Adán y Eva se les dijo, de todo árbol pueden comer excepto de esto, pero no tuvieron que esperar a que el enemigo les dijera, ¿cómo pues no vas a mirar de acá? Eso te dijo el Señor. Todos sabemos que no podemos mirar donde no debemos. Husmear es una propiedad ajena a mirar las partes íntimas de otra persona. Son situaciones que se condenan y desde niño que se nos enseñaron que no debemos hacer. La misma ley que David conocía muy bien prohibía descubrir la desnudez del prójimo en una larga lista de casos posibles. Levítico 18 del 7 al 19. Aquí viene algo, no es excusa para nadie, en este caso era de Betsabé, que Betsabé nos estaba exponiendo descaradamente mientras se bañaba. Es posible que haya tomado todas las precauciones del caso y David debió voltear la mirada si es que fue expuesto a la desnudez de esa mujer casada. Sin embargo, el rey fue desobediente y muy permisivo consigo mismo. No solo la vio y se dejó tentar, sino que dio pasos adicionales para tomarla. Capítulo 11, versículo 3. Ahora en la sociedad contemporánea, ella está muy sexualizada. La desnudez y la sensualidad están presentes en los medios de comunicación, las redes sociales, el cine, la televisión y el teatro con un gran descaro y sin límites. Eso ha producido que los cristianos perdamos mucha sensibilidad espiritual y nuestro corazón se ha endurecido con respecto a una realidad que la sociedad promueve, pero que el Señor condena. Es importante que volvamos a tener la misma firmeza de Job. Job dice, hice un pacto con mis ojos, ¿cómo podía entonces mirar a una virgen? Job, en el libro de Job 31, versículo 1. Pregunta 4. ¿Qué estaba haciendo David en el palacio? En la segunda de Samuel 11, 3 al 5, 3b y al 5, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. O sea que ¿cómo fue que sucedió todo, mis hermanos? El enemigo utilizó, David estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Ahora, cuando dice, vino a él y él durmió con ella, y son términos, estos términos son referentes eufemísticas a la relación sexual, lo que indica que tanto Betsabé como David se hicieron culpables de adulterio. Su inmundicia. En días recientes había acaecido su menstruación y la purificación ceremonial exigida.
Está en el libro de Levítico 15, 19 al 30. ¿Qué es lo que quiere decir estos hermanos? Dice que a esto siguió su relación adúltera. El hecho de que acababa de tener su menstruación deja en claro que Betsabé no estaba embarazada de Urías cuando acudió a yacer con David. Aquí está, hermanos, claro qué es lo que estaba, cómo sucedió todo. ¿Cuál fue la ventaja que tomó David? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Las palabras que están ahí, que Betsabé no se estaba exponiendo pues descaradamente, ella estaba en lo suyo, tomó precauciones, pero no se fijaba que alguien la estaba mirando o que la iba a mirar. Ahora, David estaba cegado como resultado de los apetitos desordenados que habían producido en su corazón después de ver a Betsabé. En lugar de cerrar los ojos y alejarse de la tentación, él hizo lo contrario. Lo que solo fue una mirada furtiva a la desnudez de una mujer desconocida, se fue convirtiendo en la imagen de una persona con nombre y apellido. Aparte, ya tenía dueño. David no dudó en preguntarla por la mujer, le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. El hecho de que esta mujer fuera casada debió despertar al rey y hacerlo abortar sus planes. El esposo Urías Eteo era uno de los soldados valientes del ejército de David. Está en el libro de Samuel, capítulo 23, versículo 39. Ni el estado civil de la mujer, ni saber que se trataba de uno de sus soldados que en ese momento peleaba sus batallas, lo hicieron cambiar su lascivia, lo hizo perder el respeto por Dios, que es el mayor pecado, hermanos. Sus mandamientos y la honra al sagrado vínculo entre Betsabé y Urías, hermanos. Uno de los aspectos más vergonzosos de todo este suceso es que David estaba mostrando su deseo por una mujer casada y sin el menor pudor en presencia de todos sus siervos. David estaba contaminando a otros con su propio pecado, y no hay duda de que se estaba jugando la vida porque sabía cuál era la condenación para aquellos que eran sorprendidos en adulterio. Sin embargo, nada lo hizo retroceder. Su corazón ya estaba totalmente endurecido. David consumó el adulterio con Betsabé. Muchos problemas se suscitaron y después de muchas lágrimas y dolor tuvo que experimentar David por mucho tiempo. Su testimonio de arrepentimiento quedó expresado así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que es estas palabras, lo que son, no nada más mis hermanos, todos los mandamientos de Dios nuestro Señor, que por algo los puso, y que debemos respetarlos y apegarnos lo más posible. Sabemos que no somos perfectos, pero en el camino que estamos, mis hermanos, busquemos la esperanza de esa promesa que Dios nuestro Señor nos ha dejado. Mis hermanos, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima, mis hermanos, nuestros siguientes estudios.
Y perdóneme una vez más. Mi nombre es Ramón Ortega. Soy miembro de aquí de la iglesia Southside Baptist Church, clase de español. Una vez más les pido perdón por todos mis errores, especialmente a ti, mi Señor, porque para ti, Padre Santo, sea todo honor y toda gloria, toda honra. Gracias, mi Señor, por ayudarme y ayudarnos a todos. Sigue pues con nosotros, Padre Santo, hasta el día que tú decidas, Padre Santo, y que sea tu venida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.